Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de la Entrevista Federal a través de una plataforma digital. Periodistas de la radio pública en diferentes partes de la República Argentina nos reunimos para recibir, en este caso, al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof ha tenido un ratito para charlar con nosotros y eso, por supuesto, se agradece eternamente. Axel, buenas tardes, bienvenido a Radio Nacional. ¿Cómo le va? Bien, muy contento de poder hacer esto, un día agitado, pero me comprometí y acá estamos. Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes. Y si no hay ninguna emergencia que me distraiga, tenemos una hora de charla. Así que bueno, cuando quieran. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias por este ratito con la radio pública. Le doy paso a mi compañera desde LRA1, Radio Nacional Buenos Aires. Silvia Mila, el aire es tuyo. Adelante. Muy buenas tardes, gobernador. Bienvenido y muchas gracias por esta entrevista, por estos minutos con la radio pública. A propósito de lo que usted comentaba recién, de un día tan agitado, a partir de los encuentros que mantuvo durante esta jornada temprano con los intendentes, posteriormente con el presidente Alberto Fernández y con el resto de gobernadores, quería pedirle si nos podía hacer una reflexión respecto del comportamiento que tuvo la oposición en todo este tiempo de pandemia, en relación a las medidas que se fueron adoptando, que fue adoptando el gobierno nacional, en los tres niveles, ¿no? A nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. En este punto, si usted se sintió acompañado precisamente por los intendentes de la oposición. Bueno, composición el macrismo. Me ordeno porque la pregunta es muy abarcativa en el tiempo y si hablamos de los tres niveles de gobierno, también en lo institucional, pero quiero decir, claramente hay dos etapas con respecto a cómo abordó la oposición, e incluso una parte de la oposición expresada en los diarios porteños, en lo que sería el macrismo de medios de comunicación, también en los canales de cable del macrismo. Yo diría que hay dos etapas muy definidas, caracterizando en general. Una primera, lo que fue a lo largo de la primera ola o de 2020, donde creo que hubo, con matices y con cuestiones, pero hubo un acompañamiento en todos los niveles, más rápidamente abandonado por los medios de prensa, ¿no? A colación de varios episodios, pero al principio, incluso con esas tapas de diario que todos recordamos, hablando de unidad en el marco de la emergencia, que debería haber sido el comportamiento lógico, razonable y realmente provechoso que esperábamos de la oposición. Lamentablemente, primero en algunos sectores más de los medios de comunicación y más adelante acompañados por la política, y luego ya diría por el concierto completo, se empezó a mostrar, muy lejos del apoyo a las medidas, del acompañamiento, una cuestión de tratar de hacer daño al gobierno, a través de una oposición, yo lo llamo salvaje, donde en realidad todo lo que se hiciera estaba mal. Si había restricciones porque había, si no había porque no había, si venía la vacuna porque era una vacuna venenosa, si no venía porque no venía o venía poca, si se vacunaba con la primera dosis que faltaba la segunda, es decir, permanentemente y en todos los puntos una posición negacionista y una posición antivacuna, anticuidado. Obviamente esto también tiene matices y heterogeneidad al interior de la oposición. Claramente acá en la provincia de Buenos Aires, yo diría hasta el día de hoy, tenemos un acompañamiento de la oposición bastante compacto, con episodios de crítica, creo yo, politizada o partidizada, y lo atribuyo no solo si uno tiene que desmenuzarlo un poco, no solo a 2020 contra 2021, una de las principales diferencias
es que se trata de un año electoral. Me parece que el año electoral también marcó el regreso de Macri como a la arena política, incluso no exento de algunas disputas internas, porque hasta el momento parecía, y de nuevo, sin tratar de hacer ni chicanas, ni un análisis muy profundo de lo que es nuestra oposición a nivel político. Lo que sí digo es que parecía que había un liderazgo muy fuerte de Larreta y una ausencia de Macri durante un tiempo. Volvió Macri con un libro, con varios tweets, y volvió con esta postura negacionista y de clara oposición a lo que hacía el gobierno, sea lo que sea. Esto ya había, de alguna manera, se había anticipado, con Macri hablando del extranjero, hablando desde Francia, diciendo acá sí se respira libertad, luego en Uruguay lo mismo. Como siempre, muchas de estas maniobras marketineras de Macri están signadas por la mala fortuna, ¿no? Porque en general Macri, cuando hablaba de que el país no había medidas restrictivas, a las 2 semanas venían cierres absolutos, definitivos, interrupción de clases. O sea que siempre con esa forma desafortunada de intervención, parece desprolijo, mal preparada, o a veces simplemente mala suerte. Pero ya venía despuntando de una manera más episódica, y después a partir de la publicación de su libro, que lo vio como un desembarco, incluso con pujas internas para la determinación de las candidaturas, en el marco del año electoral. Básicamente empezaron la campaña, yo creo que a destiempo, y en medio de una emergencia, y que me parece que también mal visto por un segmento muy grande de nuestra sociedad, que obviamente no esperaba eso, pero con el correlato mediático de tratar de equilibrar o equiparar lo que hace esa oposición salvaje con lo que hacíamos nosotros, como diciendo, no, es toda agresión, todo. Y me parece que de Alberto para abajo hemos tenido un comportamiento, también conociendo en qué marco estamos, y las circunstancias, y el estado de ánimo, y también la realidad de nuestro pueblo, que no da para hacer una pelea despiadada, pero sí, se han opuesto a todos, con el episodio final de la Corte Suprema y de la cuestión de la presencialidad, un papelón que además ya juntó los 3 elementos, político, mediático y judicial, donde intentando sacar alguna ventaja política del descontento que naturalmente genera la pandemia y las medidas asociadas, bueno, se mandaron esta de la presencialidad como un campo de batalla, que me parece que de nuevo muy desafortunado, porque como todo el mundo sabe, ya a esta altura todos los estudios científicos y la experiencia internacional muestra que ante el crecimiento de casos hay que bajar la circulación, y que la presencialidad es un elemento determinante en la circulación. Así que la verdad que no hay debate prácticamente en ningún lado, solo en los diarios porteños, como que hubiera 2 posiciones científicas o empíricas en pugna, y no las hay, no hay 2 escuelas en pugna. Hay una sola explicación científica epidemiológica, y después una serie de sujetos y conglomerados tratando de hacer política con esto, y jugando con la gente también, que en el medio tienen de rehenes a los chicos y sus familias. Así que bueno, obviamente bastante desafortunado todo esto, pero se agrega otro elemento más, que me parece, y con esto termino la respuesta, cuando hay que analizar el desempeño de la oposición, me parece que la realidad, los casos, los fallecimientos, hoy, y tal como habíamos anticipado, porque viene ocurriendo lo que decíamos, viene ocurriendo cuando lo anticipamos que iba a haber una cantidad creciente de casos, que había que tomar medidas, se opusieron con un comunicado para la vergüenza de Juntos por el Cambio, que queda estampado como una oscura página de la política argentina, cuando se negaban a toda restricción en medio del crecimiento de los casos, tal vez especulando en que el virus dejara de ser el virus, no se contagiara tanto o no crecieran los casos. Lamentablemente pasó lo que decíamos, se tomaron medidas muy a pesar de estas posiciones,
pero afortunadamente tanto el presidente como nosotros en la provincia tomamos medidas de cuidado y eso hizo que dejara de crecer la curva y luego en la situación en la que estamos hoy es que paró ese crecimiento exponencial, se detuvo, luego empezó a bajar y ahora con la llegada del frío y ya con la absoluta predominancia de las cepas más contagiosas empezaron a crecer también los casos en las regiones donde tenemos medidas de cuidado, lo que lleva a la aplicación de una clara regla. A más contagios, más cuidados. Entonces, creo que ahora las decisiones que se van a tomar están justamente en esa sintonía, que indica la lógica, la ciencia, la experiencia, y que bueno, que trataron de bombardear y boicotear de todas las maneras posibles. Gracias, gobernador. Gobernador, buenas tardes. Pilar Gual es mi nombre, soy de Radio Nacional Santa Fe. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Puede tomar tranquilo un par de mates mientras te consulta. La provincia de Santa Fe estuvo 14 años gobernada por el Frente Progresista, hace 2 años que ya es gobernada por el Frente de Todos. Quería consultarle acerca de cómo se redefine el vínculo con la provincia de Santa Fe a partir de este cambio político. Digo, ustedes asumieron en provincia de Buenos Aires y aquí en la provincia de Santa Fe también hubo un cambio de color político. Y a partir de entonces, ¿qué proyectos o iniciativas se pueden potenciar de manera conjunta? ¿Cómo va a ser entonces el desafío en estos 2 años que restan de mandato? Mirá, en primer lugar, yo tengo muy buena relación tanto con el gobernador como con la vicegobernadora. Con la vicegobernadora compartí una etapa en la Cámara de Diputados donde pudimos conocernos más y también charlar cuestiones políticas. Yo creo que es muy importante para la provincia de Buenos Aires. Yo considero que además la historia argentina desde tiempos inmemoriales muestra que las relaciones entre Buenos Aires y Santa Fe también permiten generar equilibrios a nivel nacional. Así que yo festejo que comulguemos en lo político. Obviamente hay trabajos en los que ya se ha avanzado, todo mediado y perturbado por la aparición de la pandemia, ¿no? Que todo lo que podían ser proyectos de mediano y largo plazo, no digo que quedan postergados, pero sí complicados por la pandemia, pero bueno, hubo allí un anuncio muy importante en Santa Fe con respecto a la hidrovía, también la relación entre la provincia de Buenos Aires y el litoral en general, y el vínculo entre el río Paraná y lo que son los puertos del litoral fluvial y marítimo bonaerense, hacen que básicamente sea una unidad y que deba pensarse en bloque y en conjunto, así que desde las cuestiones vinculadas al comercio exterior, a la hidrovía, a la explotación de la hidrovía, a la coordinación de los puertos, pero también compartimos sectores económicos que operan o en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires, o incluso que se trata de empresas santafesinas o bonaerenses que tienen un vínculo cruzado con los sectores productivos y con los gobiernos. Así que es para mí muy importante esta relación y creo que el pensar de manera similar acerca de las cuestiones de fondo, acerca de los determinantes del desarrollo económico, acerca del papel que tiene que tener la industria y el agro en la Argentina, ayuda mucho a que se puedan llevar adelante proyectos conjuntos. Más allá de que me he podido comunicar con Omar varias veces durante la pandemia para intercambiar ideas. Nosotros también aquí cuando la pandemia tuvo esta dinámica de que empezó en la región metropolitana de Buenos Aires y luego se expandió al interior, pero hubo como un desfasaje, ¿no? El interior empezó a tener más casos, mientras acá en la zona del Gran Buenos Aires ya teníamos un poco más de distensión. Nos permitió a nosotros ofrecer recursos y bueno, poder colaborar con los compañeros gobernadores del interior de
de la Argentina, ¿no? Yo digo interior como si la provincia de Buenos Aires me permito, ya que es federal, tener esta reflexión. La provincia de Buenos Aires termina estando en una especie de limbo, ¿no? Porque cuando se habla de Buenos Aires y del interior, como de un centro y de una periferia, yo creo que se piensa más en la ciudad que en la provincia. Sí. También con alguna justicia, porque la provincia de Buenos Aires a su vez tiene interior también. Nosotros tenemos el interior de la provincia de Buenos Aires. Y yo no me siento un gobernador, seguro no porteño, porque gobierno la provincia que circunda, pero sobre todo no me siento un gobernador unitario. Me siento un gobernador federal, y convengamos que el federalismo realmente existente tuvo una potencia muy grande desde la provincia de Buenos Aires. Más bien empuja con el puerto, que es algo ahora más bien porteño. Así que todas estas reflexiones las hago porque cuando se habla del interior y Buenos Aires a mí me resulta medio incómodo, porque claramente yo me considero más parte del interior que de esa cuestión, si uno la pone incluso con el conurbano, en una clave histórica, la asocia más al puerto de Buenos Aires, ¿no? En clave histórica. Muchas gracias. Buenas tardes, gobernador. Pierina Propato, de Nacional Córdoba. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, gobernador, mi pregunta es en relación a cómo evalúa usted el escenario electoral de cara a las legislativas de este año, puntualmente en la provincia de Córdoba, donde la primera línea schiarettista ya mostró cierta distancia con el Frente de Todos, y por otro lado, el expresidente Mauricio Macri, en la jornada de hoy se hizo presente, bueno, presentando públicamente, además de su libro, a su candidato, Gustavo Santos. Leí en algún lado, y aprovecho para consultarte, que se circulaba la idea de que Macri se iba a mudar a Córdoba. Eso fue lo que él dijo, que le habían ofrecido mudarse a Córdoba, pero por el momento no lo va a hacer. Ah, bueno. Es radio, pero me estoy rascando la cabeza. Quiero decir que, para responderte la pregunta, hoy la verdad que pensar en clave de elecciones, ¿no? Concretamente, a mí es algo que me cuesta, ¿no? Porque evidentemente hoy el panorama y digamos, la situación general está muy orientada hacia la emergencia que tenemos con la pandemia, y justo ha pasado en varios países que coincidió la pandemia en alguna de sus fases y sus momentos con alguna elección, y la verdad que es muy difícil. A mí yo además que la última campaña electoral la hice recorriendo, con actos en plazas, con mucho contacto con la gente, con el electorado, y mucho trabajo territorial, que además había empezado a ser nuevamente restringido todavía cuando después del verano, que aflojó bastante la tasa de contagios. Pero me cuesta leer la situación en clave electoral, porque no solo por las complicaciones del hecho de tener unas elecciones, los días de elecciones durante un momento de mucho contagio, sino también por lo que significaría una campaña. Hoy, estos días, tuvimos novedades con respecto a la fecha de los comicios, pero creo que el panorama electoral, como todo lo de nuestras vidas, está muy marcado por el coronavirus. Me cuesta. Sí creo que los movimientos que vos señalabas son visibles y para analizar, pero de nuevo, hoy estuvimos con el vicegobernador de Córdoba participando del Zoom, y la verdad que Alberto le hizo varias preguntas sobre el nivel de ocupación de las camas en Córdoba, terapia intensiva, y el estado
o no de emergencia. En Córdoba yo justo terminé eso y me fui a comer algo, porque no había comido, era bastante tarde, pero me fui a comer, y en la televisión estaba hablando alguien de que había una ocupación muy elevada de camas, y la estadística que mencionó el gobernador era muy bajita, como si hubiera una disponibilidad muy grande. Me llamó la atención, pero bueno, me parece que es un momento donde es difícil hacer pronósticos, y además estamos más allá de los partidos y de las orientaciones. Por eso dije algo así como que las elecciones, como esa frase, el diablo metió la cola. Me parece que la idea del macrismo de empezar una campaña como oposición, un poco el manual de la oposición dice que hacer campaña es criticar al gobierno. El problema que hay ahora es que si quisieron criticar al gobierno porque las vacunas rusas eran veneno, o porque los cuidados no servían, o porque había una infectadura, o porque queríamos ser totalitarios con los cuidados, me parece que resultó, como decía recién, no solo desafortunado, sino creo que le va a resultar contraproducente. Tal vez se vieron ansiosos por empezar la campaña y entonces empezar a criticar descarnadamente al gobierno, y me parece que es un mal momento para hacerlo, y que nosotros estamos en la predisposición contraria, más allá de sus efectos electorales. Estamos tratando de buscar una unidad que nos permita abordar esta emergencia sin tener que estar discutiendo insensateces todos los días, ¿no? Porque perdemos mucho tiempo también. Vos fíjate que hay gente que todavía no quiere vacunarse porque escuchó a dirigentes de nuestra oposición decir que la vacuna era más peligrosa que el virus. Y son cosas que, más allá de que yo creo que en lo electoral son de patas cortas, porque finalmente predomina y prevalece la realidad y la verdad, lo cierto es que además nos dificultan la tarea de enfrentar la pandemia, porque hoy tenemos que ir a inscribir a personas en el programa de vacunación optativo y voluntario, discutiendo si la vacuna mata. Entonces fíjate cuánto tiempo perdemos y eventualmente cuántas vidas se pueden perder de alguien que con alguna enfermedad o por la edad debería vacunarse, miró la tele o escuchó a un dirigente de nuestra oposición decir alguna de estas ridiculeces tan peligrosas, y después no se inscribió y se perdió de vacunarse, y eventualmente se puede contagiar y bueno, ya sabemos cómo va eso. Entonces, la verdad es que nosotros estamos tratando de buscar este marco un poco más compacto entre la dirigencia política, más allá de cómo rinde electoralmente, que no lo sé, porque también yo soy consciente, acá en la provincia de Buenos Aires, yo como gobernador y la propia provincia, obviamente distribuye los recursos de manera equitativa, porque hay que hacerlo así, pero además en medio de una crisis sanitaria no hay el menor espacio para hacer ninguna otra cosa, obviamente, no lo haríamos, pero menos todavía en una emergencia, a diferencia de lo que pasó en el gobierno anterior, que a los que eran oposición no les llegaba ni obra ni nada. Bueno, nosotros hemos hecho lo contrario, y a veces uno encuentra algún intento de sacar rédito político, algún oportunismo, como que alguien se trate de apropiar de algo que viene de nación o de provincia para presentarlo como propio. Pero bueno, nosotros somos conscientes de que está ese riesgo, pero que vale la pena correrlo, porque la verdad que el tema sanitario es tan complejo y tan dramático que no es momento para andar especulando electoralmente. Espero que estas cosas que sí vimos durante este último tiempo, cuando tal vez algunos pensaron que la segunda ola no llegaba y entonces entraron en la campaña y tienen derecho a criticar lo que hicimos, lo que hacemos, lo que quieran. Pero sí me parece que cuando eso entra en el plano epidemiológico y de las campañas ya más sanitarias, yo por eso digo, yo estoy en campaña de vacunación, no en campaña electoral. Entonces empiezan a decir, vacunar es para conseguir votos. Bueno, pero la verdad que distribuimos la vacuna de forma tal que incluso políticamente estén todos incluidos. Así que me cuesta hoy hacer un análisis más profundo que ese. Gracias. No, gracias a vos. Gobernador, saludarlo desde Radio Nacional Mendoza.
Quería hacerle una pregunta que va un poco más allá de la provincia de Buenos Aires, desde su experiencia como exministro de Economía y dirigente del peronismo. Conocer su visión sobre la situación económico-social actual en relación al aumento sostenido que vienen sufriendo los alimentos, el aumento de precio de los alimentos, de los combustibles, en relación al salario mínimo que hoy ronda casi 3 veces menos que lo que necesita una familia para no ser considerada pobre. Conocer cuál es su visión de esa situación y cuáles son las medidas que usted ve posible desarrollar a corto y mediano plazo para combatir esta desigualdad. De nuevo, tal vez parezco monotemático, pero me parece que a veces se nos escapa en el análisis lo compleja que es la situación, lo novedosa, lo absolutamente por fuera de todo lo que conocimos hasta ahora de la pandemia, en sus efectos de todo tipo, por supuesto primero sanitarios. Estamos con el privilegio absoluto de que la ciencia en tiempo récord, comparado con otros acontecimientos comparables, pero de ninguna manera semejantes por su magnitud y su dureza y su universalidad, pero nosotros pudimos tener test para detectar el virus, eso no existía, y test rápido, se ha avanzado muchísimo, incluso hoy a nivel genético, aquí para detectar las diferentes variantes del virus. La verdad que es increíble lo que ha hecho la ciencia, y obviamente en términos de terapéutica también, en términos de tratamiento se ha avanzado mucho, no hay una cura, pero se ha avanzado mucho, y en términos de prevención, bueno, apareció la vacuna, que es una proeza. La verdad que, yo siempre lo digo, porque el HIV, que se conoce desde los 80, también podría tener una vacuna. Es un virus también, podría tener una vacuna. Y todavía no se ha descubierto una vacuna. Y sin embargo, con el COVID tenemos no una, sino muchas, y no buenas, sino excelentes. Entonces lo que ha ayudado la ciencia a dar respuesta a esta pandemia es increíble. Y así todo, contamos de a centenares los muertos, y el mundo todavía la sufre. Y las vacunas, también sometidas un poco al modo de funcionamiento del sistema internacional económico, con muchos problemas para el acceso a las vacunas. Y eso que nosotros estamos entre los países que más vacunas consiguieron en términos absolutos y en términos relativos a la población. Pero eso no es despreciable cuando se mira el efecto económico. Por eso digo que creo que estamos transitando una emergencia. Hay varios de los factores económicos que hoy están, incluso con esos números que vos decís, que hoy están vigentes, que tienen que ver con la emergencia, varias medidas que se han tomado, nosotros acá a nivel provincial, y obviamente a nivel nacional también, acompañando esas medidas nacionales. Entonces, al mismo tiempo, esa pandemia, como digo, el contexto es ese, para analizar la cuestión económica, y ahí, porque vos me preguntabas en carácter de economista, o de exministro de Economía, o de, digamos... Y de dirigente político en el peronismo, por supuesto. O de investigador, pero digo, para hablar de lo económico en sí, lo que te diría es, hoy estamos trabajando sin manual y sin brújula, porque la verdad que nadie sabe cuál es la economía de la pandemia. Ya se va a escribir, va a llegar la Covidnomics o Pandenomics, porque además a tal punto es extraordinario lo que está pasando, no por lo bueno extraordinario, sino por lo fuera de lo ordinario, que lo que está ocurriendo en Estados Unidos, el plan o los planes y las medidas y los paquetes de Biden, han sorprendido muchísimo a todo el mundo, porque no hay duda de que no hubiera nunca hecho esto sin pandemia. Pero también en Estados Unidos la lectura de lo que hizo Biden, el plan de obra pública más grande en los últimos tiempos, y no los últimos solamente, el plan de asistencia directa más grande, esto que está hablando de liberar las patentes de las vacunas, todas cosas que parecen en Estados Unidos año cero, pero también hay que ver que como nosotros tampoco la pandemia nos encontró en la mejor de las situaciones, Biden viene de la época de Trump también.
Entonces, el contexto involucra no solo el presente, la pandemia, estas situaciones, sino también los antecedentes que tenemos, de dónde venimos y qué viene a hacer el peronismo, ya que hablaba de peronismo, que veníamos ya, el otro día se cumplieron 2 años del mensaje en el que Cristina anuncia la candidatura de Alberto, la de ella misma, y fíjense que si uno presta atención a lo que dice Cristina, dice, miren, es necesario despojarse de toda ambición personal y de toda mezquindad, porque la época, la situación amerita una unidad dentro del peronismo para empezar, y más amplia también, para atender la situación dramática que estaba experimentando la economía en tiempos de neoliberalismo y cómo remontar esa situación. Por eso digo, no es que lo digo hoy para justificar lo que está pasando. Bueno, y después si uno ve cualquiera de mis intervenciones en el Parlamento, en las plazas de toda la Argentina, varias ahí, en varias de las provincias que estamos viendo, varias en Mendoza, varias en Córdoba, en la época de Macri, varias en Santa Fe también, y denunciábamos una situación económica muy complicada, no solo en lo coyuntural, sino también en las hipotecas que iba dejando a futuro, como es el caso de la enorme, inmensa deuda externa con privados y con organismos financieros multilaterales, empezando por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, quiero decir, es muy difícil calibrar las medidas económicas, el proceso de reconstrucción que hay que abordar, sumado a una situación absolutamente inesperada y sin precedentes. Entonces, creo que hay que evaluar todas las situaciones y todas las medidas en el marco de la pandemia y en el marco histórico en las que se desenvuelven. Ahí lo que yo te diría es que Alberto lo planteó varias veces, Martín también, que veníamos de una caída muy fuerte de los ingresos y que había que reconstituir ingresos. Eso es lo que hicimos el primer año de gobierno, aún con pandemia, por lo menos aún en situación de crisis muy fuerte, que los salarios no pierdan con la inflación, era el intento, y bueno, y obviamente tratar de mantenerlo, pero la heterogeneidad y la profundidad del golpe de la pandemia también hace que el control de las variables económicas sea muy complejo desde el Estado, muy complejo, porque pasa que sectores que les iba muy bien en la rentabilidad, en los salarios, de repente están en una situación desesperante porque les tocó en suerte ser de esas actividades incompatibles con los cuidados que hay que tener para la pandemia. Entonces, sectores que le iba muy bien, empresas que tenían todo por delante, de pronto están casi quebradas, y se trata simplemente de establecer las condiciones para que se sostenga la fuente de trabajo, gente que estaba expandiéndose y creciendo, pero que pueda sostener y que se sostengan las empresas también. Entonces es muy difícil. Y después los promedios engañan porque hay sectores, como en todo, ganadores y perdedores, aun cuando los ganadores tampoco es que sea el mejor momento para nadie. Entonces creo que si justo sos un laboratorio que produjo la vacuna, te puede ir muy bien, pero convengamos que en general hay que tener medidas de sostener, mantener y evitar males mayores durante la pandemia hasta poder superar la pandemia y reiniciar las tareas de reconstrucción que veníamos haciendo. Así leo yo todas las variables económicas, y sí digo que el peronismo ha tenido una respuesta a esta pandemia con todos los ideales nuestros, ¿no? De justicia social, distributiva. Vos fíjate que en Argentina acceder a una vacuna es algo que uno hace con el número de documento, no con la tarjeta de crédito. Entonces creo que hay varias cosas que tienen que ver, lo mismo la expansión de los hospitales públicos, hospitales que estaban detonados y destruidos en la provincia y en el país, sea desde Nación o sea desde nuestro gobierno, para que aquellos que no tienen otros recursos sanitarios puedan acceder también al mismo nivel de atención. Los vacunatorios de la provincia de Buenos Aires, que todos dicen, parece que te estuvieras vacunando en Escandinavia. Bueno, ahí tenés también
respuestas de inversiones inmensas desde gobiernos que creen que la igualdad de oportunidades y bueno, la justicia social y la justicia distributiva tienen que ser lo que nos guía, aún en las peores situaciones de emergencia. Uno podría pensar, por ver películas de Hollywood, esto del Titanic, de quién se queda con los botes, ¿no? También, en las primeras clases, o podría decir si acá, por más quejas, oportunismo, intento de sembrar, y bueno, y hay otras jurisdicciones que han optado por privatizar algunos resultados, y entonces aquel que tiene acceso a lo privado tiene algún privilegio. Acá en la provincia de Buenos Aires, y entiendo que todos los gobiernos peronistas hemos optado por otros caminos. Gracias, gobernador. Gobernador, muy buenas tardes. Virginia Calzada Fraché de Radio Nacional Bahía Blanca. Hoy tuvo un encuentro virtual con los intendentes y me gustaría saber cuál fue el panorama que los intendentes le brindaron en relación a la situación sanitaria y epidemiológica que están viviendo, teniendo en cuenta que los últimos datos dan cuenta que justamente el crecimiento se ha dado de manera más exponencial en el interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es ese panorama que le brindaron los intendentes? No, hemos recibido la verdad que un acompañamiento en bloque, muy homogéneo, entre todas las fuerzas políticas, de las medidas que estamos tomando. En algún momento, ustedes fíjense, sobre todo ahí en Bahía Blanca, que obviamente tomar medidas, esto es un tema que debe ocurrir en otros campos, no sé, yo como en algún momento me dediqué a la docencia, es algo así como tratar de estudiar la noche antes del examen, ¿no? En vez de ir estudiando antes por los sacrificios que uno tiene que hacer, y llevado al plano de la salud, medidas preventivas que te llevan a privaciones, alguien que tiene algún tipo de enfermedad, dolencia o riesgo, o más no sé, a dejar de fumar por los efectos que tiene. Claro, esas medidas que son preventivas, cuando hay que tomarlas sin ver el extremo agudo de los síntomas, son más difíciles. Cuando uno, supongo que aquel que tiene problemas coronarios y tendría que tener una dieta acorde, el día que tiene un problema cardíaco, se pregunta por qué no fue más cuidadoso antes, pero antes le cuesta privarse de aquellas cosas que le dan satisfacción, placer, alegría, y es lógico. Entonces esto está pasando un poco con la pandemia, y ha ocurrido en los vaivenes de las decisiones tomadas en la provincia de Buenos Aires con su heterogeneidad, porque como ocurrió la vez pasada también, ahora más acelerado, lo que ha denominado nuestro Ministerio de Salud, este fenómeno de irradiación de la pandemia desde la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana, primero la ciudad, después los cordones del conurbano y más adelante el interior, y empezando obviamente por grandes ciudades. Lo que pasa entonces es que cuando uno plantea determinadas medidas y el virus todavía no llegó, entonces hay como una resistencia muy fuerte a esas medidas, como que no hace falta, no sé qué, y después cuando el virus llega, tal vez alguien se da cuenta de que está actuando un poco tarde. Nosotros, como las decisiones que tomamos y las recomendaciones que hacemos están basadas en el conocimiento y también el diálogo y el trabajo con especialistas, estamos muy tranquilos en esto. Pero de nuevo, es como en la salud, que te dicen, o bueno, uno cuando ya llega a cierta edad te dicen tenés que hacer deporte, qué sé yo, porque es más sano, no sé qué, pero si a uno no le gusta hacer gimnasia, no lo hace, y después cuando le pasa algo lo lamenta. ¿Y por qué no lo hace? Porque no le gusta, porque se tiene que privar de determinadas comidas o determinadas cosas, que obviamente son un sufrimiento y un sacrificio. Lo estoy llevando a este plano porque hoy, cuando el virus ya está actuando en toda la provincia de Buenos Aires, y si no es en un municipio, es en el vecino o en alguno equivalente, creo que hay un acompañamiento mayor de las medidas de cuidado que plantea la provincia,
Y bueno, nos hemos manejado durante todo este tiempo con el sistema de fases, que es un sistema que desde junio del año pasado nos permite manejar esta diversidad que tenemos con situaciones sanitarias distintas y medidas proporcionadas a esa situación sanitaria. Y bueno, y así es que durante esta última semana, 21 municipios más pasaron a lo que denominamos fase 2, con suspensión de la presencialidad, que es lo que indica el decreto nacional, pero que está adaptado al sistema de fase de la provincia y tiene en cuenta o circulación del virus o ocupación de camas. Digo o porque ahora va a ser o, hasta ahora era I. Era que tenía que darse simultáneamente determinado nivel de incidencia cada 100.000 habitantes junto con determinado nivel de ocupación del sistema sanitario. Ahora lo hemos charlado con el presidente y va a ser o una cosa o la otra. Porque si no nos pasaba que había una cantidad inmensa de casos que se empezaban a manifestar, pero todavía no estaban ocupadas el 80% de las camas. Entonces había 72%. Que a veces estamos hablando de 10 camas de diferencia, que cuando el virus empieza a circular se pueden ocupar en una tarde. Entonces, no, yo hoy he recibido, sentí un respaldo. Después está la discusión de la presencialidad, que es una discusión que está saldada a nivel internacional, pero acá tratan de mudarnos a un termo y que discutamos como si estuviéramos en un termo, como si esta fuera una idea argentina para una situación argentina. Y la situación no es argentina. El crecimiento de contagios y la segunda ola se dio en todo el planeta y las soluciones y las respuestas no son argentinas, son las que se tomaron en todo el planeta, que es empezar a reducir la circulación a través de actividades que generan circulación, entre ellas la presencialidad, sabiendo que esto involucra sacrificios, costos, que es difícil, sabiendo todo eso, pero pensando que del otro lado, sin ponerse tremendista, lo que está son las vidas de las personas. Que del otro lado está la muerte, para ser bien claro. Entonces, si un chiquito va a la escuela, sabemos que se puede contagiar, una chiquita, y sabemos que después también contagia, y con lo cual con un descuido, suponiendo que se cumplieran los protocolos a rajatabla, y además se puede contagiar de las maestras y maestros, y sabemos que hay un esmero enorme en mantener las medidas y los protocolos, pero que nadie está exento de un descuido. Cualquiera de nosotros puede mencionar en medio de la pandemia algún día que tuvo algún descuido, y bueno, y esto pasa, y después hay un contagio, que es una fatalidad, y después esa fatalidad termina con fatalidades como en la ciudad de Buenos Aires, donde ya llevan 15 trabajadores y trabajadoras de la educación fallecidos por coronavirus. Lo cual, bueno, son riesgos que se deciden o no correr. Después hay mucha literatura internacional de primer nivel, revista Nature o revista The Lancet, que fue tan famosa acá por la Sputnik, que en todos los artículos, estudiando muchos casos, 200 casos, 130 casos, muestran que de las actividades que más contagio genera está la presencialidad. Indudablemente, porque implica la provincia de Buenos Aires la movilización de 4.150.000 chicos y chicas y sus familias, de una población de 17 millones de habitantes, o sea que evidentemente es subir mucho la circulación. Entonces, ¿para qué trabajó la provincia de Buenos Aires? Para poder mantener la continuidad pedagógica aún en condiciones de virtualidad o de no presencialidad. Esta es una de las discusiones que hay. Recién me acaba de escribir un intendente que había planteado el tema de buscar alguna forma. Estamos buscando todas las formas posibles, pero cuando circula mucho el virus, lamentablemente hay que pagar costos para impedir contagios y muertes. Así que hoy encontré un acompañamiento y un apoyo. Gracias, gobernador. Gobernador, muy buenas tardes. Rosario Vázquez, desde Nacional Río Grande, Tierra del Fuego. Gobernador, le quería preguntar, en base a este plan vacunatorio que se está llevando a cabo a lo largo y ancho del país, quería saber su opinión respecto a la acción que tuvo el expresidente Mauricio Macri de vacunarse en los Estados Unidos, además tras jurar que no lo haría antes que los trabajadores esenciales.
Bueno, primero un saludo para vos y para Tierra del Fuego. Muchas gracias. Para la provincia. Quería, sí, que además hace poquito hubo una disputa donde yo participé, lamentablemente, porque teníamos razón, pero hay quienes quieren seguir negando esto, sobre el territorio de la provincia de Tierra del Fuego, que es la más grande de la Argentina en territorio continental. Y me lo discutían porque hay quienes todavía no quieren contar a la Antártida. Y de paso no contar tampoco a las islas del Atlántico Sur. Te voy a dar tiempo a que tome un matecito y les recuerdo a todos nuestros oyentes, Rosario, discúlpame, que estamos en entrevista federal, que estamos conversando con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof, que gentilmente ha accedido a esta charla federal, que ya ha contestado muchas preguntas y que ahora hace referencia a una colega desde el LR24, Rosario Vázquez, se encuentra en Río Grande y... Ahora sí, volvemos. Bien, bueno, sí, muchas gracias. No, por favor, adelante. Y no, lo que quiero decir es que ahora se armó una nueva polémica, porque al parecer, yo no lo escuché, pero al parecer dijo que había comprado la vacuna. Y resulta que en Estados Unidos las vacunas son gratuitas. Así que estamos ante un escenario bastante complicado, donde o al expresidente lo estafaron y le vendieron una vacuna que era gratis, o se vacunó en algún lugar indeterminado no oficial en Estados Unidos, corriendo el riesgo de que la vacuna no sea genuina, para su desgracia. Entonces, ya sea si la pagó y era pública y que son gratuitas, además en Estados Unidos, vale aclarar que están vacunando extranjeros, por el tema de los indocumentados, que hay mucho norteamericano, bueno, que vive en Estados Unidos y es indocumentado, y entonces para no dejarlos sin vacuna, han decidido vacunar también a los extranjeros. No era el motivo de esa vacunación a extranjeros que fuera gente de afuera, de otro país, a vacunarse. Un turismo vacunatorio, no era eso. Entonces hay varias cosas que aclarar con respecto a eso. Yo también quiero decir que yo no sé si él tiene domicilio en Palermo Chico, ¿cómo se llama? En Barrio Parque, o en su quinta, perdón, o en su quinta que queda en la provincia de Buenos Aires. En los dos casos, el expresidente tendría turno para vacunarse. Se podría haber vacunado acá, tranquilamente. Y lo hubiéramos hecho con gusto también, vacunar a todo bonaerense que quiera hacerlo y que esté dentro de los grupos de prioridad. Así que todo ha sido un episodio bastante turbio. También porque en los dos casos trató de sacar rédito electoral, como decía antes, primero diciendo, como tratando de señalar a alguien, yo no me voy a vacunar antes de que me corresponda, y después entrando en contradicción, yéndose de viaje, ejerciendo el privilegio del dinero para conseguir una vacuna cuando ya le correspondía para colmo. Entonces, es casi un jeroglífico, se necesita una piedra roseta para comprender qué quiso hacer, o qué ventaja quiso sacar fuera de la que todos podemos ver. Como tiene plata, fue y se vacunó cuando quiso y donde quiso, que también es una actitud que tuvo cuando era presidente. Muchas gracias. Gobernador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Le habla Estefanía Morena, de Radio Nacional La Quiaca. Acá del extremo norte del país los saludo en representación de mis compañeros y compañeras. Bueno, la verdad es un gusto poder conocerlo y poder consultar sobre este tema. Creo que ya venía haciendo referencia en el momento que habló de la presencialidad de la Corte Suprema de Justicia, pero bueno, quisiera llevarlo por ahí a otro lado, si hablar del Poder Judicial,
pero también de la intromisión del Poder Ejecutivo en su momento. Estoy hablando de la anterior gestión, cuando junto a medios hegemónicos tomaron acciones penales contra funcionarios K, seguramente tiene un testimonio desde su primera persona como para poder decirnos, pero no solamente sobre esto, sino que también es inevitable poder relacionarlo con lo que estamos atravesando acá en la provincia de Jujuy, por ejemplo, con el gobernador Gerardo Morales, quien fue quien designó a los 4 jueces del Superior Tribunal de Justicia con objetivos bastante parecidos o actitudes similares. ¿Es imperante, gobernador, en estos momentos la reforma judicial? Muchas gracias. Bien, bueno, muchas gracias, saludos allá para Jujuy, a los y las jujeñas y a los trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional, que lo hago extensivo también a todos los demás que no los había saludado en carácter de trabajador. Sobre el papel que cumple la justicia en esta etapa, y cuando digo la justicia está mal dicho, cuando se dice el Poder Judicial también, una parte del Poder Judicial forma parte de un entramado al que, bueno, genéricamente se denominó lawfare, pero que básicamente es la coordinación de acciones y el trabajo conjunto entre una parte de los medios de comunicación, una parte del Poder Judicial y una parte del sistema político, con el objetivo de perseguir opositores o en este momento también, porque para mí forma parte, de intervenir e interferir en acciones de gobierno, gobernar a través de sentencias judiciales. A mí me ocurrió, vos hablabas de primera persona, cuando yo era ministro de Economía, presentaron en el año 2015 una causa que se hizo famosa por lo infame, que fue dólar futuro, que tenía un objetivo directo, práctico en aquel momento, que era doblar el curso de la política económica para forzar una devaluación. Parece de locos, pero trataron de devaluar desde Comodoro Pi, el juez Bonadío, que llegó al extremo de allanar la mesa de operaciones del Banco Central de la República Argentina por primera vez en la historia, durante el horario de operación bancaria. Es decir, trataron de hacer saltar la banca de alguna manera. Y eso muestra un poco que cuando parece que aquellos que en otra época golpeaban puertas de cuarteles, ahora cuando no les sonríe la decisión del pueblo democrática con respecto a quienes gobiernan, o cuando gobernando incluso hay que actuar por fuera de la ley, golpean las puertas de los tribunales para perseguir opositores, para modificar decisiones políticas, y creo que eso es gravísimo. Creo que eso es gravísimo en el orden institucional. Vos me hablabas de una reforma de la justicia. No sé, yo no soy jurisconsulto, ni abogado, ni experto en temas del derecho. Lo que sí puedo decir es que este funcionamiento de un sector de la justicia en connivencia con determinados sectores de la política, incluso del extranjero, y medio de la comunicación tiene que terminarse urgentemente. O fíjate ahora, estamos en una pandemia, en medio de una pandemia, un presidente toma medidas y se las cuestionan judicialmente para aplicar otras. Yo creo que, incluso siendo extremadamente generoso, porque no hay nadie en el planeta Tierra suficientemente formado y preparado que apoye esta idea de que cuando hay muchísimos contagios no hay que limitar la presencialidad, no hay nadie, es algo de un calibre absolutamente insólito, o que quien toma esas medidas sanitarias de cuidado en realidad es porque no le interesa o no le importa la educación de los chicos y chicas, ambas cosas signadas por la ignorancia, por el oportunismo. Creo que llegar al extremo de ir a la justicia
para cuestionar alguna de las medidas de cuidado, tiene varios efectos. Primero, que no se tomen, con las consecuencias que estamos observando. Y segundo, sembrar duda, incertidumbre, contradicción en aquellos que, como yo mismo y todos nosotros, en medio de una pandemia estamos transitando una etapa de angustia, de incertidumbre, de, sentimientos realmente lógicos, razonables, cuerdos, ¿no? Por decirlo así, sanos desde el punto de vista de la salud mental, quien no está experimentando incertidumbre, angustia, la verdad es que yo le diría que le falla un poco el principio de realidad, porque estamos en una situación tan compleja. Entonces, ante una situación así, que todo el tiempo se quiere correr la agenda y boicotear las medidas, también es muy contraproducente en términos de su cumplimiento. También yo señalo y acuso a aquellos que cuestionan todo en términos de el efecto que tienen las medidas después, cuando están impugnadas, cuestionadas, en veremos, porque también da lugar, es como en cualquier tragedia o situación de emergencia, ¿no? Apagar un incendio, si uno dice, no, bueno, hay que prender la manguera, no, hay que apagar la manguera, hay que apuntar ahí, no hay que apuntar abajo, es culpa tuya que exista el incendio, lo estás apagando mal. Bueno, evidentemente, si quienes tienen un papel importante, tanto en acatar esas medidas como en ayudar a que otros las acaten, porque esto, nada de lo que hacemos es estrictamente individual en medio de una pandemia. Nada. Porque también es eso, el otro día alguien decía, yo no me quiero vacunar. Sí, es verdad que esta vacunación es voluntaria, pero es voluntaria solo porque estamos con vacunas aprobadas en emergencia. Obviamente debería ser obligatoria, si no fuera que hubo que aprobarlas en condiciones de emergencia. Debería ser obligatoria, ni bien no esté en emergencia, yo creo que va a ser obligatoria, ni bien se consiga una aprobación corriente, porque el que no se vacuna y se contagia no solo se pone en riesgo él, sino los demás. Así que no es estrictamente individual, yo hago lo que quiero. Porque al contagiarse se convierte en un vector ambulante del COVID, y más si participa de otras ideas anticuidados y antivacunas, con el riesgo de contagiar mucho. Hemos visto varios casos que se hicieron famosos, tristemente. Así que, todo este accionar y judicializar también las decisiones de la pandemia, me parece que es contraproducente en varios sentidos. Muchas gracias, gobernador. Bueno, cuando hablé de reforma judicial me refería a la propuesta por el Gobierno Nacional, pero le voy a dar lugar a los siguientes compañeros. Un gusto, muchas gracias. Buenas tardes, gobernador. ¿Qué tal? Noelia Villa, desde Nacional Iguazú, Misiones. Bueno, a medida que va avanzando el esquema de vacunación, también crecen las expectativas para un posible regreso a una nueva normalidad, y con eso también crecen las esperanzas de un crecimiento económico. Usted habló de una reconstrucción del país post pandemia, ¿no? ¿Qué políticas públicas se deberían tomar o tener más en cuenta para mejorar la calidad de vida de los argentinos y las argentinas, teniendo en cuenta que ha sido tan deteriorada debido a la pandemia y a los 4 años de Mauricio Macri? Sí, la verdad que nosotros, si algo tenemos en abundancia, son planes y proyectos, ¿no? Estamos todos esperando poder reanudar el camino que habíamos emprendido. Obviamente hay muchos de los planes que teníamos en punto, primero a la provincia de Buenos Aires, pre-pandemia, que tenemos muchísimas ganas de poder imprimirles el ritmo y la velocidad que teníamos planeado alcanzar, y que yo te diría, no interrumpimos ni detuvimos, pero sí muchas veces se ven aplazados o dificultados por la pandemia, por muchos factores. La obra pública hubo momentos muy complicados, todavía hay, porque hoy hay contagios, aislamientos, todo, mismo el funcionamiento del Estado, como para conseguir que concluya un proceso licitatorio, y a veces se enferman o se tienen que aislar muchos de los trabajadores, ahora están desde los domicilios, pero aún así con dificultades. Yo creo que
Primero, la reconstrucción, después de 4 años de neoliberalismo, tenía que ver con recobrar un proceso de crecimiento soberano, autónomo, que implica también un relacionamiento con el resto del mundo, ¿no? Que sea multilateral, no tan teledirigido hacia un eje solo. Después un trabajo muy fuerte, empiezo de lo general a lo particular, la reconstrucción de lo que ha sido el trabajo a nivel regional, la unidad latinoamericana, que de una manera, la verdad que muy, muy costosa y trágica, hizo Macri estallar por los aires, hasta el propio Mercosur, poniéndolo en cuestión con ese tratado espantoso que quería firmar entre Unión Europea y Mercosur, que además dijo haber firmado y después quedó en la nada. Bueno, a nivel de relaciones internacionales, regionales, a nivel de equilibrios locales, a nivel de reconstrucción particularmente, el tejido industrial y productivo federal, que se vio muy perjudicado porque obviamente la industria y las pymes fueron sectores que sufrieron muchísimo y sufren muchísimo las políticas de Macri, los sectores vulnerables, pero también las clases medias. Macri estaba empeñado, en mi opinión, en destruir a la clase media, en convertirla, en ir a esas sociedades propias del neoliberalismo, que son sociedades duales, donde de un lado están los sectores de la riqueza, el capital y los ingresos concentrados, y del otro lado una mayoría inmensa, sin oportunidades, sin recursos, a la que se la quiso privar hasta de educación pública, un ataque muy fuerte a la educación, a la salud, un ataque muy fuerte a toda intervención del Estado encaminada a generar igualdad de oportunidades, crecimiento económico equilibrado y balanceado, y bueno, y creo que fue un trabajo para reprimarizar la Argentina, que hoy, obviamente, este camino de reconstrucción se complica todavía más con la pandemia. Me parece que el norte es el mismo, nada más que ahora hemos tenido que tener un avance y durante algún tiempo distraer incluso una parte de los recursos hacia otras urgencias.